Hola amigos, bueno, en este segundo módulo voy a presentar a Eliseo Gallardo. ¿Qué tal? Que algunos ya lo conocen y le vamos a preguntar ¿para qué estudiaríamos los astrólogos que ya tenemos un conocimiento básico, para qué estudiaríamos astroanamnesis? Mira, Nora, haciendo un poco, cogiendo el hilo a tu introducción en el módulo anterior, que tú exponías un poco cómo llegaste a la astrología, yo tengo que reconocer que yo me introduje en la astrología de entrada, pues yendo a una charla de unos astrólogos. Iba con un espíritu crítico voraz, la verdad, como buen escorpio que soy. Y la verdad es que me llevé una sorpresa tremendamente agradable. Me encontré dos personas eruditas, con una capacidad para exponer, para expresar y sobre todo para compartir un concepto de la astrología que a mí hasta ese momento me parecía pues, simplemente que no era posible, ¿no? Empecé a estudiar astrología, yo creo que como todos, astrología tradicional, astrología tropical, y en un principio me resultó muy sencillo. Yo creo que para toda persona que se acerque con una mirada abierta a la astrología le va a resultar tan comprensible como me fue en su momento a mí. Me fue muy clara, muy comprensible el hecho de que la carta natal me reflejaba fielmente, me daba información muy veraz del tipo de atmósfera, del tipo de universo, del tipo de familia, de cómo había yo vivido a mi padre, de cómo había vivido a mi madre, de cuál había sido mi relación en definitiva con el entorno, con el universo en el que yo me había desarrollado en esa primera etapa de mi vida. Me resultaba muy evidente que mi carta natal, mi sol, mi luna, mi ascendente, me daban información muy clara de todo eso. A partir de ahí reconocí, a través también de la carta natal, a través de sus diferentes elementos y componentes, que me podían también dar información de los patrones de comportamiento, los mecanismos de defensa que como individuo yo había construido para precisamente adaptarme a mi carta natal, es decir, a mi entorno, a mi familia. Estuve una serie de años estudiando la astrología desde la perspectiva que yo creo que la hacemos absolutamente todos, pero llegó un momento que más allá de la evidencia que me proporcionaba como información la carta natal, más allá de la evidencia de que me daba información muy precisa de cuáles habían sido las características de mi entorno y aquello en lo que yo me había convertido para adaptarme a ese entorno, a ese medio, más allá de eso, empezó a surgir en mí la pregunta de ¿por qué? Es decir, ¿por qué cada uno tiene una carta natal distinta? ¿Para qué, en definitiva, va a tener uno que convertirse por mero proceso de adaptación a ese medio en una persona determinada y no en otra persona? ¿Qué es lo que de alguna manera determina que yo tenga en consecuencia un destino determinado a esa persona en la que supuestamente soy y no otro destino? ¿Puedo interrumpirte un minuto? O sea, una de las cosas que a mí me pasaba antes de estudiar astroanamnesis era como una especie de rebeldía, ¿no? Decía, bueno, si esto es así y es inamovible, ¿cuál es el sentido de no poder ejercer mi voluntad sobre esto, ¿no? Porque hablamos del libre albedrío, y el hecho de conocer la astroanamnesis lo que hizo fue introducirme en un espacio muy rico y muy profundo y muy liberador al mismo tiempo, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, porque te da respuestas a ese tipo de interrogantes, te da respuesta a por qué has nacido donde has nacido, a por qué y para qué has tenido el padre o la madre que has tenido, por qué la relación con tus hermanos es la que es y no es otra, por qué en definitiva una vez que sales de la familia tienes tendencia a repetir la misma estructura, el mismo proceso, los mismos conflictos en definitiva que uno ya reproducía en su entorno familiar. La astroanamnesis lo que te permite es eso, es a partir de una serie de mapas de referencia, pues como te decía, dar respuesta a ese tipo de interrogantes. O sea, integrar la información que no sabemos para liberarnos un poco. Sí. ¿Cuál es la peculiaridad de la astroanamnesis con relación a la astrología tradicional? La astroanamnesis, o mejor dicho, la astrología tradicional utiliza un mapa de referencia, que es el mapa tropical. Hay en realidad dos escuelas de astrología en el mundo, hay la astrología tropical y la astrología sideral, es decir, en realidad hay dos mapas de referencia,
un mapa, que es el mapa que se utiliza en Occidente, que es el mapa que utilizamos los astrólogos en Europa, en Occidente, básicamente. En América también. También, en Occidente, sí, perdona. Bueno, pues ese mapa lo que nos va a dar es información precisamente de eso, de las características del lugar en el que uno nace. Pero la pregunta es, si lo que vemos no es más que un reflejo de lo que no vemos, porque en realidad hay un axioma antiguo, muy antiguo, que nos hace referencia a que lo de arriba es como lo de abajo es como lo de arriba. Bien, si nosotros tenemos un mapa, que es el mapa tropical, que nos va a dar información de cuál es nuestro universo exterior, de qué manera, de la manera que tenemos particular y subjetiva de observar el universo que vemos fuera. Pero si resulta que el universo que vemos fuera, lo que vemos fuera, no es más que un reflejo de ese universo interior, pues esa fue la base sobre la que se construyó un tercer mapa, que es el mapa de la memoria inconsciente, que es digamos, la peculiaridad de la astroanamnesis. La astroanamnesis no solamente utiliza un mapa, sino que utiliza ese mapa que utilizamos todos los astrólogos, pero para darnos una información muy concreta: carácter, destino. Pero el resto de mapas nos dará información del sentido que tiene que tengamos ese carácter y ese destino, es decir, para qué se convierte uno en lo que se convierte y, obviamente, qué sentido tiene que uno tenga que convertirse en eso y no en otra cosa. O sea, podemos decir que, por ejemplo, como si fuera una ecuación, tenemos la carta tropical, la carta sideral y una tercer carta en espejo, ¿sí? Como si fuera una ecuación. Sería la resultante X es igual a 5 menos 4, ¿sí? Ese X es la carta de la memoria inconsciente. Exacto, la memoria con sería... dos informaciones que tenemos, se genera esta tercer carta. Exactamente. Sería la resultante de... Pero también la que le da sentido a lo que normalmente uno utiliza como... Claro, pero al integrar esa incógnita, ¿sí? Esa X, que sería el inconsciente, ¿sí? Estamos completándonos. Estamos accediendo a nuestra sombra, y en esa sombra también encontramos oro. Si damos por hecho de que esa herramienta puede ser útil desde ahí, pues obviamente obtenemos esa información. Fíjate que, no sé si algunos de las personas que estarán viendo este vídeo posiblemente ya hayan visto un vídeo anterior, un vídeo en el que se hacía referencia a la conclusión que han llegado la neurociencia en cuanto a cuál es el porcentaje real que ocupa en nosotros lo que creemos que somos, que es nuestro carácter, nuestra personalidad. Ese porcentaje, a la conclusión a la que han llegado, es que ese porcentaje es muy pequeño, es de un 1 a un 5%. El resto, el 95% restante, formaría parte de esa vertiente inconsciente, que es la que no vemos. Bueno, pues la astroanamnesis tiene precisamente en cuenta esa relación. La carta tropical la observa como un 5% muy importante, aunque sea un porcentaje pequeño. ¿Por qué? Porque lo que de alguna manera nos da a entender la astroanamnesis, y esto es algo que se desarrollaría también obviamente alrededor de los cursos, de los talleres, lo que nos da a entender es que ese porcentaje va a condicionar de manera extraordinaria no solamente el destino actual, sino en el supuesto de que viviésemos en una vida siguiente, nuestra vida siguiente estaría totalmente condicionada a nuestra percepción subjetiva actual. ¿Por qué? Porque si partimos de la base de que todo lo que vemos no es más que un reflejo de lo que somos, del inconsciente, de esa parte inconsciente, si nosotros nos morimos con una determinada información inconsciente, obviamente nuestra siguiente encarnación pasará a estar totalmente condicionada a esa información. ¿Por qué? Porque lo que viviremos en la siguiente será un reflejo fiel de esa percepción subjetiva que nos hayamos creado. Pero si uno empieza a integrar esta información, empieza a despejar la incógnita, ¿no sigue un poco más liberado la próxima? Totalmente. Yo creo que cuanto más... ¿Liviano? Sí. O sea, el conocerlo te hace la vida más liviana. Yo creo que el sentido que tiene que uno muera en paz, claro, no es más que el morir en armonía. Es decir, morir con una percepción en donde uno no tenga una imagen extrema, o uno no esté identificado con una imagen extrema de una posibilidad, de las infinitas posibilidades en las que podemos convertirnos, sino que siendo consciente de que podemos ser cualquier cosa dependiendo de las circunstancias, obviamente ahí esa percepción de uno mismo adquiere una dimensión, yo creo que mucho más ligera, ¿no? Claro, más liviano. Desde la biodescodificación, por ejemplo, sabemos que las características del inconsciente son 4, resumidas en una sigla: aire, atemporal, inocente, real o virtual
y el otro no existe, ¿sí? Si nosotros limpiamos ese inconsciente, ¿esto podría ser equitativo a limpiar el karma? Yo no quiero que se trate tanto de limpiar el inconsciente como de integrarlo, de pasarlo a la conciencia. ¿Por qué? Porque es una energía que como tal uno no puede excluirla, ni puede excluirse de ella porque forma parte de uno, sino que en la medida en que forma parte de esa vertiente inconsciente, sí condiciona, y normalmente de manera negativa, nuestra realidad. O sea, si no lo conocemos va a ser un peso que nos va a ir impulsando a repetir situaciones, claro, como si fuera la rueda del karma. Totalmente. Y una vez que lo podemos ver, lo podemos integrar, pues deja de ser el peso. Se convierte en una herramienta extraordinariamente útil para de alguna forma sentirnos, o al sentirnos más completos, poder desarrollarnos de una manera también que fluya, completa, ¿no? Que sea más, que como lo que es la vida, es. O sea, yo no creo que, o sea, vamos a ver, los budistas dicen que la raíz de todo sufrimiento radica en el deseo y en la necesidad. ¿Qué es lo que uno desea o necesita? Lo que uno desea o necesita es lo que uno no tiene. Pero para uno desear algo que no tiene, hasta el punto de sentir la necesidad de eso y no de otra cosa, uno tiene que haber vivido ya antes esa experiencia, porque ¿cómo va uno a desear algo que no conoce? Eso que no conoce, pero que es lo que desea, es lo que nos impulsa de alguna manera a conseguir algo que en realidad ya no tiene sentido. Ese algo, esa información, es la que nos proporciona la carta de la memoria inconsciente. Esa es una de las peculiaridades de la astroanamnesis. Entonces, Eliseo, contanos por qué o para qué un astrólogo tradicional, qué herramientas o qué le aportaría estudiar astroanamnesis, por ejemplo. Bueno, las que hemos comentado, yo creo que sobre todo una toma de conciencia. La toma de conciencia de que lo que uno es está condicionado a las circunstancias, pero que resulta que las circunstancias que supuestamente nos han condicionado están totalmente condicionadas por ese inconsciente. ¿Esto sería la mirada holográfica? Sí. Esto donde uno pone la luz en esa película holográfica y va a obtener lo que proyectó como la física cuántica. Bueno, yo el holograma lo entiendo como aquella imagen que nos proporciona la percepción de que en cada una de las partes se encuentra la totalidad. Sí. Yo no sé si te refieres a eso. Sí, ¿no? Sí, pero también como lo que es la mirada del observador, lo que yo voy a pensar va a traspasar esa malla cuántica holográfica y va a manifestar algo en la 3D. ¿Qué sería esto? Sí, no sé si te entiendo bien, pero sí, yo creo que quiero entenderte. Sí, posiblemente. Es decir, si lo que quieres decir es que la realidad que observamos no es más que el fruto de esa proyección. Sí, eso mismo. Pues efectivamente, en ese sentido somos como proyectores de luz, obviamente proyectando una información, que es la información con la que nos da forma a esa creencia subjetiva, que es la que forma parte de ese inconsciente personal, y es la que obviamente da forma a esa realidad aparente que de alguna manera nos envuelve. Ahora, yo pregunto una cosa. Yo proyecto, supongamos no me hice carta de memoria inconsciente, proyecto, ¿sí? Tengo una observación de algo que no sé. O sea, estoy proyectando lo que no sé de mí, que sería esa memoria inconsciente, ¿sí? Con lo cual voy a estar proyectando algo que desconozco y que no me va a hacer muy feliz, que digamos, porque no tengo conocimiento de eso, ¿sí? Cuando yo hago la carta de la memoria inconsciente o pido una consulta y me dicen, bueno, lo que estás proyectando es determinada imagen, lo integro, ¿dejo de proyectarlo? Yo creo que no se deja de proyectar, lo que sí dejas es de juzgar sobre la pantalla sobre la que supuestamente podías estar proyectando esa información. Eres consciente que el otro sobre el que estás viendo eso proyectado no es más que eso, un elemento que te está proporcionando información que no es más que información de algo que uno tarde o temprano ha de reconocer de sí mismo. En ese sentido, yo creo que la astroanamnesis lo que te hace es poner una mirada siempre constantemente hacia adentro. O sea, yo creo que todo proceso terapéutico tiene que ver con eso, con dejar de percibir el mundo separado de uno y a partir de ahí tomar conciencia de que eso que uno ve separado no es más que una mera proyección. Al disponer de 3 mapas de referencia, tenemos 3 mapas que nos dan información de aquello que somos, que en definitiva no es más que la pantalla sobre la que los otros van a proyectar su información.
pero también vamos a tener información sobre esas pantallas que son los otros, del tipo de información subjetiva e inconsciente que vamos a tener tendencia a proyectar en el otro. Yo creo que eso nos da es una toma de conciencia de cómo funciona posiblemente la realidad, que nos proporciona también una capacidad para fluir en la misma, yo creo de una manera muchísimo más ligera, ¿no? Más fluida, más liviana. Bien, bien. Yo te digo una cosa, y te lo digo a ti, se lo digo a todos los estudiantes de astrología. Personalmente estuve casi 15 años practicando y estudiando única y exclusivamente la astrología tropical. La dimensión que te ofrece la astroanamnesis es tan sumamente extraordinaria que realmente os diría que de verdad que vale la pena que al menos, cuanto menos, le peguéis un vistazo al proceso. Sí, sí. Bueno, yo puedo dar testimonio de que sí, que conozco la técnica y trabajo con esta técnica. Y es profundamente intensa. Y útil, sobre todo útil. Útil, ¿no? Sí. Y en la consulta se nota mucho, la gente sale muy conmovida, pero muy integrada, muy íntegra. O sea, cuando trabajamos con la memoria inconsciente, digo que es como el hijo bastardo, ¿no? Que al no ser reconocido es como que perturba, ¿no? Molesta, pero cuando es integrado, cuando se le pone el apellido, ¿sí? Pasa a ser parte, claro, pasa a ser parte de la familia, pasa a enriquecer nuestro ser. Y entonces eso es muy útil, es muy aliviana, o sea, hace la carga más liviana. Muchísimo. Y otra de las peculiaridades además que incorpora la astroanamnesis, que creo que ya en su momento también la comentamos, es el hecho de que en la astrología tradicional se utilizan 12 tipos, que son los 12 signos del zodíaco, que son los que cada uno de nosotros conocemos, y en la astroanamnesis se utilizan, en cada signo del zodíaco se incorporan los 12 signos correspondientes, es decir, son 144 tipologías distintas. Hay personas que te diría incluso que empiezan a estudiar astrología básica o astroanamnesis no para estudiar astrología, sino simple y llanamente para conocer los 144 tipos. ¿Por qué? Porque esto permite simplemente con la fecha de nacimiento, no ya con la hora, simplemente con la fecha, sí, disponer de una información que es la posición del Sol, sí, la posición de la Tierra. Incluso terapeutas, psicólogos, ¿sí?, que no saben astrología, pero que pueden manejarse con una efeméride, que una efeméride es una tabla que va diciendo dónde están los planetas cada día, y viendo esa tabla, con un simple cálculo, saben cuál es la memoria inconsciente de su paciente, y van mucho más rápido a trabajar con toda esa información. Van a tener información del 95% que se presupone es inconsciente para el propio paciente. Sí, sí. De hecho, mucha gente que nos viene a consultar nos dicen que como que en una sola consulta fueron 30 sesiones de terapia, ¿no? Porque se va con un zoom muy específico a esa particular combinación de arquetipos. Y esto es muy valioso y muy productivo porque los tiempos están acelerados y digo, yo no sé si volvería a hacer 10 años de terapia como hice hace mucho tiempo atrás. No hay tiempo. Seguro fue útil en su momento, ¿no? Sí, claro, pero no conocía la astroanamnesis ni la astrología en esa época. Fue después de eso que empecé a estudiar astrología, cuando ya necesitaba otro tipo de respuesta. Aunque solamente fuese útil por eso, ya valió la pena. Claro. Bueno, amigos, queremos invitarlos al próximo taller de iniciación a la astrología que va a darse el 14, 15 y 16 de febrero en Barcelona. Está destinado a todas las personas que no tienen conocimientos de astrología o a aquellos que tienen un conocimiento muy básico para después poder, si quieren, si desean, acceder a un taller de astroanamnesis. ¿Quieres comentar algo? Sí, el día 14 en realidad se hará una pequeña conferencia, una pequeña charla de presentación. Y el 15 y 16, que sería el sábado y el domingo, serían los días destinados al taller. Así que les pedimos que los que estén interesados se contacten a través del mail, sí, o a través de la página
de astroanamnesis.com o a través de una dirección de correo electrónico eliseo@astroanamnesis.es, o si queréis también a través de un teléfono, el 696 84 06 43. Bueno, los esperamos y muchas gracias. Estoy seguro que quedaréis sorprendidos. Hasta luego.